Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya están acá y les agradezco mucho. Jorge Triana, de la Alianza PAN, PRI, PRD, del equipo de Santiago Tahuada, también de Xóchitl Gálvez. Gracias, diputado. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, Manuel. Gusto estar con ustedes. Gracias. Jorge Gaviño, diputado del equipo de Clara Brugada, también de Claudia Sheinbaum. Gracias, Jorge. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo te va? Al contrario, el agresor soy yo, Manuel. Gracias. Y también el auditorio. Muchas gracias. Juan Zavala Gutiérrez, secretario general de Movimiento Ciudadano y candidato a diputado federal. ¿Cómo estás, Juan? Manuel, Gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y necaxista, además de Así todo. Es. Necaxista. Orgullosamente Eso necaxista. lo debía haber dicho. De los 5 primero. Empezar por ahí. De los 5 que hay. ¿Cómo van? A ver, mañana se cumplirán 3 semanas de que arrancaron las campañas. Qué rápido. Ya ha habido, creo que, espacio un poco para todo. Ya ocurrió, de hecho, el primer debate entre candidatos al gobierno de la Ciudad de México el domingo pasado. Y hubo visitas a universidades. Ahí sí, a diferencia de lo que hemos visto en el terreno nacional, Clara Brugada fue, por ejemplo, a la Ibero y estuvo Santiago Tahuada, Álvarez Maínez estuvo hace unos días también con estudiantes universitarios y han ido algunos y algunas a otros centros educativos. Nos vamos en este orden de derecha a izquierda y luego le vamos moviendo, si les parece. Jorge Triana, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué corte de caja? El primer corte de caja que yo haría es que es una campaña demasiado larga. Y con los debates demasiado espaciados. Hablando de la campaña, digamos, a nivel federal, ¿no? La campaña a nivel federal, vienen en desfase la entrada de las candidaturas y eso no ayuda. Estamos hablando de que es la elección más grande de la historia porque va a haber pues 20,000 candidaturas en disputa en todo el país, pero no están ahorita todas las 20,000. Hay que esperar el 1 de abril, ¿no? Que entran por lo menos en la Ciudad de México a nivel local los candidatos a alcaldes, a diputados locales y demás. Me parece que el primer ejercicio de debate en la Ciudad de México, me voy a referir a él porque es lo más relevante que ha sucedido, que tenemos en la semana, bueno, pues nos dejó ver algo muy interesante. Estaba viendo una estadística, es el debate, por lo menos en la Ciudad de México, donde se han presentado más propuestas de parte de los candidatos. Sí hubo propuestas. Hubo muchas porque propuestas. Hay quien acusaba que no había propuestas. Siempre va a ser esa la observación. Pues es que, a ver, yo creo que en un debate tú vas a intercambiar ideas y a contrastar. También se trata de que haya Se trata choque. de eso. Yo creo que tiene que haber un sano equilibrio entre dar propuestas y contrastar esas propuestas y esas ideas entre los aspirantes. A ese respecto, a mí me da la impresión de que fue un debate con muchas propuestas, ¿no? Los 3 candidatos o las 3 expresiones hicieron propuestas. En el caso de Santiago Tahuada, creo que es quien logró ese equilibrio entre el contraste, que muchos le llaman ataques y diatriba, y no, a ver, no tendría por qué espantarnos. Quien se espanta por eso es porque no ha visto los debates en Estados Unidos, en España, en Reino Unido, en otros lugares donde se debe dar. Entonces creo que este sano equilibrio se logró. La numerología estamos viendo una etapa muy extraña en cuanto a encuestas se refiere, muy extraña porque nunca habíamos visto una disparidad tan grande entre una y otra, pero hablando de la Ciudad de México, bueno, pues nadie puede decir que hay una elección abultada, hay una elección sumamente cerrada, de hecho quizá con una burbuja perceptiva, pero en los primeros sondeos trackings de esta semana ya colocaban un puntito arriba, un puntito abajo a Santiago Tahuada. Yo aquí expresé, Manuel, tú recordarás, la semana pasada, que en abril iba a venir una voltereta y yo me sostengo, va a venir en abril, para finales de mes, última semana, vamos a ver esa voltereta. O sea, tú ves a finales de abril a Santiago Tahuada arriba. Sí, señor. En las preferencias. Sí, no tengo la menor duda porque la progresión así ha sido prácticamente desde finales del año pasado. A ver, Jorge Gaviño, ¿cómo ves las cosas tú desde la 4T? Sí, pues qué bueno que Jorge Triana habla de una voltereta, porque esto significa que efectivamente él reconoce que vamos arriba en la Ciudad de México y también en el país. En el país, todas las encuestas colocan a nuestra candidata arriba, muy arriba. La que menos puntos da son 7.1, que además es una encuestadora que afina a la Acción Nacional, pero todas las demás la colocan muy arriba a nuestra candidata Claudia Sheinbaum. Pero en el tema de la ciudad, pues también, bueno, el día de hoy el país publica una encuesta en donde nos señalan que vamos muy arriba. Jorge Triana habla de una voltereta, yo espero que no se dé, creo que no se va a dar. Ahora, decía Jorge Triana, tú no estabas la semana pasada, Jorge, pero te lo pongo sobre la mesa, decías que estaban ya en empate técnico prácticamente, Sí, ¿no? sí, por supuesto, los números ya daban un más menos 4, ¿no? Más menos 4. La semana pasada, ahorita ya es un más menos 1. Tú dices, Jorge Gaviño, que están
Estamos más arriba, pues estamos, yo le estoy calculando más de 8 puntos arriba en la ciudad. El país así lo refiere, las encuestas del país del día de hoy. El tema del debate. Es Encol, ¿verdad? Es de sí, Encol. Exactamente, sí. El debate de la ciudad. Bueno, yo vi efectivamente muchas propuestas también, sin embargo no vi contrastes ni la forma de hacerlo, precisamente por los golpeteos y por los golpes bajos, yo lo digo de atribas. A mí me gustan mucho los debates, pero cuando hay lluvia de ideas, hay confrontación de posturas y que cada uno se queda con lo bueno y sobre todo con mucho respeto. ¿Qué vi yo de Santiago Taboada? Pues mira, por ejemplo, este asunto en donde saca una escritura, en donde dice que la casa de Clara Brugada costó 330 pesos. Sí. Es una falsedad, pero además lo sabe. Que era un dato del registro público de la propiedad. Sí, claro, pero voy a explicar por qué. ¿Por un error? No. Santiago Taboada sabe, bueno, y si no lo sabe sería más grave todavía, pero sí lo sabe. Toda la Ciudad de México en la periferia surge de una manera irregular, lotificándose con ejidos y comunidades y terrenos nacionales. Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, toda esta zona, de toda la zona conurbada, los ejidatarios vendían sus parcelas lotificadas. Eso ocurrió en Iztapalapa, toda la colonia a la que me voy a referir surge así. Entonces, ¿qué ocurría? Pues la gente llegaba y compraba su pedazo de tierra, 120 metros, 90 metros, a los ejidatarios. En el caso concreto del terreno que compró Clara Brugada, le costó 42,000 pesos. Y se la pagó a un ejidatario que había comprado también esa parcela. Toda la colonia era ejido. Bueno, una vez que pasa el tiempo, aproximadamente 10 años, llega Coret, que es un organismo gubernamental para regularizar la tenencia de la tierra ejidal. Y entonces lo que hace Coret es expropiar los terrenos para regularizar con fines regulatorios. Regulariza y entonces le pone un precio de regularización de 2.5 pesos por metro cuadrado. Entonces no es el valor del inmueble, es el valor de la regularización. Esos 330 pesos. Exactamente. ¿Y qué pasa? Le ponen valor cero al terreno, porque el terreno ya era de los poseedores. De los dueños, sí, pero eran poseedores. ¿Y si está en la declaración? Claro, patrimonial. Sí, está en la declaración y ya se exhibió. Ya se exhibió la declaración patrimonial. Entonces, se compra en 40 y tantos mil pesos, se regulariza por 300 y tantos pesos, como todos los demás lotes. No hay un solo lote que no se haya regularizado así. Y luego, lo que ocurre, Clara Brugada consigue un crédito de FONAPO, que es un fideicomiso federal, para apoyar la vivienda popular. Ese crédito le costó 20 y tantos mil pesos en ese entonces. Y bueno, así hace su casa Clara Brugada como cientos de miles de personas que viven en la periferia. Entonces no hay nada raro ahí. No hay nada raro. No hay nada raro. Me parece bien raro todo lo que tiene la explicación. Excepto la explicación, no hay nada raro. Pero bueno. Entonces, pero así están las cosas. Y además hay documentos, ¿eh? No, está bien, yo sé, pero sí está bien rara la explicación. Ahora le contestas tú, Jorge Triana, Juan Zavala. Yo creo que algo que decía Jorge Triana es verdad. Yo creo que en muchos sentidos la gente está un poco entre cansada y aburrida, ¿no? de los procesos electorales. Digo, Salomón se la pasó a todo dar comiendo palomitas. Empezando por la ciudad, por el proceso federal, que es muy largo, como dice Jorge, es uno de los procesos más grandes en todo el mundo, más largos. Y a eso sumado las campañas ilegales, tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez. Algo que le ha pasado a Movimiento Ciudadano. Mira, nosotros estamos acostumbrados a venir de atrás. Nosotros nunca hemos sido los favoritos. En Jalisco, en Nuevo León, en Campeche, siempre han empezado con este argumento de ustedes no van a ganar, ustedes están muy atrás. Fíjate, nunca se nos descalifican nuestras propuestas, nunca se nos descalifica el proyecto, nunca se nos descalifican nuestros perfiles. Siempre se nos ataca que venimos de atrás. En gran medida en este proceso eso tiene que ver con que nosotros sí respetamos los tiempos legales. Fuimos los únicos que estuvimos señalando, argumentando la manera en que Claudia Sheinbaum lleva haciendo campaña pues más de un año, más de 2 años. Xóchitl Gálvez empezó desde julio del año pasado, cuando el proceso electoral, las precampañas, lo dice la propia Constitución, empiezan en noviembre. Cuando armaron todo este proceso interno en el frente. Exactamente, ¿no? Entonces, eso lo establece la propia Constitución. Nosotros respetamos la ley y por eso para nosotros las encuestas que ahorita están saliendo, pues ni siquiera
cifras son indicativas de lo que está pasando. Se están levantando cuando llevaban 5 días las campañas de arrancar. Pues eso no te da verdaderamente ningún dato relevante de lo que está ocurriendo. Creo que en el caso de la Ciudad de México, la gente que vio el debate, y otra vez sucede lo mismo, nadie ataca las propuestas de Salomón, su perfil, su trayectoria. Creo que quien vio el debate no le queda la menor duda que Salomón es la persona más capacitada, más preparada para gobernar esta ciudad. Efectivamente fue un debate de propuestas, pero creo que si uno analiza con detenimiento, con detalle, todas las propuestas, los planteamientos que se hicieron, por mucho Salomón Chertorivsky fue el que con más detalle, claridad, puntualidad, habló de cómo reducir la desigualdad, cómo promover la inversión, promover la libertad, la equidad de género. Y en muchos sentidos estuvimos viendo entre el candidato y la candidata de la vieja política, pues estas descalificaciones de ver quién es más corrupto, a ver quién se ha robado más, a ver quién ha gobernado peor su alcaldía. Pero sí ves espacio para una tercera opción cuando parece que está esto polarizado en la Ciudad de México y en el terreno nacional, porque veíamos en el debate el domingo pasado a Clara Brugada haciendo señalamientos hacia Santiago Taboada respondiéndole a Brugada y a Salomón diciendo, oigan, yo aquí estoy. Comiendo palomitas, pero no se las acabó. Mira, no se comió ninguna. Hay mucha gente que dice ese planteamiento. Yo no creo que en el país... Si eran reales y que, las y palomitas. Que las, no eran le utilería, eran utilería, si no se les hubiera comido. Pero yo creo que la gente no está conforme con las opciones que ve, con esas dos opciones. Y efectivamente mucha gente, como se ha visto, todavía no conocía a Salomón. Fue el candidato más buscado después del debate y un medio reportaba que el candidato que más reacciones positivas generó en redes sociales, en todas las redes, fue Salomón. Y nosotros vamos a darle a la ciudad una alternativa, porque yo estoy convencido que hoy la gente solo ve esas dos grandes coaliciones, que en realidad son tan pequeños que no confían en sí mismos. El PAN se tuvo que traicionar a sí mismo aliándose con su enemigo histórico, el PRI, y Morena, por ejemplo, tuvo que acordar con el Partido Verde, que Andrés Manuel López Obrador decía que era lo peor de este país, y también Claudia Sheinbaum. Nosotros apostamos por nosotros mismos. Eso sí, la tenemos más difícil, no tenemos los recursos, el tiempo en radio y televisión, pero estamos seguros que la ciudad y que el país merecen otra opción. A ver, Jorge Triana. A ver, vamos, voy a entrar a un tema de fondo, pues si no lo vamos a pasar aquí, sí. A ver, y ya le vamos moviendo ahí presumiendo a ver aquí orden. quién es más bueno, quién ¿no? Quién es más guapo, ¿no? Y creo que no es la idea. A ver, en el debate se escapó un tema que me parece fundamental. En el 2017 se hace una reforma política del Distrito Federal. Esta reforma me tocó votarla como diputado federal en aquella ocasión. En un artículo transitorio se mandata a la propia Cámara de Diputados a que lleve a cabo la elaboración, la articulación de un estatuto de capitalidad. ¿Qué es esto? El estatuto de capitalidad es pues un ordenamiento que le pone reglas a lo que anteriormente el sexenio pasado se llamaba el Fondo de Capitalidad, ¿no? Que es el Fondo de Capitalidad, y aquí mi tocayo, el diputado Gaviño, lo sabe perfectamente porque él estaba el sexenio pasado con Miguel Mancera, ¿no? Es un fondo que se estructuraba entre el gobierno federal y el gobierno local para poder paliar un poco los efectos del desgaste que implica ser la sede de los poderes federales. Uh-huh. Llegó a tener hasta 18 mil millones de pesos este fondo, no era cosa menor, y se iba a infraestructura hídrica, movilidad, etcétera. Desde que gobierna Morena la Ciudad de México, no existe el Fondo de Capitalidad, ni tampoco le hacen caso a ese artículo transitorio y no se crea este estatuto de capitalidad. Entonces nos quedamos en ese recurso, porque Sheinbaum Pardo no defendió a la Ciudad de México, no defendió este recurso, ¿no? El presidente dijo, ya no te lo voy a dar, y se quedó calladita. La jefa de gobierno no dijo absolutamente nada, permitió que perdiéramos ese recurso, como permitió que perdiéramos el Fondo Metropolitano, como permitió que nos quitaran el aeropuerto de la Ciudad de México y una serie de proyectos que beneficiaban a la ciudadanía. A mí me parece gravísima esa parte. Renunció a recursos, es un poco lo que decía Taboada en el debate, de que se aportaron recursos para proyectos de infraestructura del gobierno federal. Antes teníamos unas participaciones federales muy elevadas, ahora ya no se tienen porque se lo llevó todo el presidente al Tren Maya, le quitó dinero. En buena parte no tenemos infraestructura hídrica adecuada porque se llevó el dinero para el Tren Maya, lo cual me parece gravísimo. Que regresaran esas vueltas. Nosotros propusimos la creación de este estatuto de capitalidad, lo hemos hecho en 3 ocasiones, a mí me ha tocado fundamentarlo en la tribuna, tanto en Cámara de Diputados como en el Congreso local, y Morena lo vota en contra. Cuando en la plataforma de Morena dice que van por el estatuto de capitalidad, pero el presidente les dio una contrainstrucción y ya no les gustó la idea. A mí me parece que este tipo de temas son fundamentales. Hay que recuperar esos fondos federales. Nosotros vamos por recuperarlos porque son
fondos de la ciudad con los que podríamos tener una infraestructura mucho más sólida en materia de movilidad, en materia, por supuesto, que al metro, imagínense que podemos meter ese dinero al metro, en materia hídrica, donde urge inversión, y bueno, pues la jefa de gobierno que teníamos en ese entonces, llamada Claudia Sheinbaum, nomás no defendió. Entonces a los ves ahí, ciudadanos. digamos, algunas de las prioridades de la agenda del proyecto que encabeza Taboada. ¿Qué prioridades ves tú, Jorge, en la agenda, en el proyecto de Clara Brugada? Mira, empezaré primero de las que veo precisamente y que me estoy absolutamente en contra de Taboada en el tema del agua. El asunto del agua es A ver, Tocayo, pregunta nada más. ¿Vamos o no? ¿Tú estás de acuerdo o no con el fondo, con el estatuto de Yo capitalidad? estoy de acuerdo en que haya más recursos federales hacia la Ciudad de México, sí. ¿Y el Llámalo estatuto como de capitalidad? quieras. Por eso, llámalo como estatuto de capitalidad, fondo de capitalidad, como quieras. Entonces estás en contra de Claudia Sheinbaum. No, a ver, lo que estoy diciendo, permíteme, voy a explicar. Ok. Lo que estoy diciendo es de que sí necesitamos en la ciudad más recursos de la federación hacia la ciudad. De eso estoy de acuerdo. Fondo de capitalidad, eso llámalo como quieras. Ahora, vamos a ver el tema del agua, que creo que es ahorita lo más importante y urgente en la ciudad. Y lo que estamos planteando... ¿Hay escasez de agua? Hay escasez de agua, claro, y va a haber más. Va a haber más. Y va a haber más porque, por lo que voy a explicar. En la Ciudad de México, que llueve mucho, pero que el agua de lluvia se mezcla con el drenaje y luego bombeamos para sacarlo de la cuenca, es un problema que tenemos histórico y que desde hace muchísimos años se viene apostando erróneamente a traer el agua de lugares cada vez más lejanos, los traes potable aquí a la ciudad, echas el drenaje y sacas muy caro, nos cuesta sacar todo el drenaje de la cuenca hacia otros puntos de la zona metropolitana. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho y qué se tiene que hacer urgentemente ahora porque no se ha hecho? Primero, tenemos que empezar a rellenar otra vez el acuífero de la Ciudad de México, con pozos de absorción, con bocas de tormenta, con plantas de tratamiento, y todo eso lo estamos proponiendo nosotros en la ciudad. Nosotros, Morena, con los aliados. Ese es un asunto. ¿Qué es algo que no se ha hecho y que se tendría que hacer? Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo Taboada? Privatizar la gestión del agua. Ay, por el Lo amor dijo, de Dios. lo dijo ¿En qué momento lo textualmente. dijo? Pero te lo voy a señalar. Lo dijo textualmente. Ahorita en este momento lo subo a un tuit. Lo que dijo concretamente. Ajá. Es la participación pública-privada en la gestión del agua. ¿Y eso es privatizar? Claro que es privatizar. Caray, ¿desde cuándo? Es desde que se les está ocurriendo a ustedes. Bueno, a ver, de la que ustedes ocurren a ustedes. Me permite, deja terminar bueno, la idea. Quiero hacer una moción de un segundo nada más. A ver, tú no estás viendo en una asociación público-privada o potencial asociación público-privada, tú estás viendo privatización. En el agua. En el agua. A no ver, son nuevas las asociaciones público-privadas. No, claro. Este modelo existido desde hace Las autopistas urbanas así se construyeron. No estoy en contra, a ver, y no estoy en eso. contra de la asociación pública privada, o sea, porque nomás en el agua. En el tema del agua sí. ¿Por qué? Porque es el vital líquido que tiene que estar subsidiado al 100% para que la gente le llegue y para que el Estado, el gobierno, lo gestione completamente. Si tú metes una empresa, la que sea, a conducir el agua, a transportarla, y le estás dando tú un recurso. Pero eso ya pasa, ¿no, Jorge? Eso sucede en este momento. Hoy las mafias de piperos que venden el agua, pues no. Mira, el cobro no del agua en estaba, manos del gobierno. El cobro del agua estaba privatizado aquí en la ciudad y Claudia Sheinbaum lo quitó. Había una empresa que cobraba. Y entonces no tenemos agua. No es por eso, no es porque cobra el agua. Hombre, pero es que el tema del agua es un asunto de gestión errónea desde hace muchos años. Y por eso lo que estoy diciendo, y en eso también estará de acuerdo Jorge, que tenemos nosotros que darle un golpe de timón a la gestión del agua en la ciudad. A ver, contestándole y luego Juan. A mí me llama poderosísimamente la atención lo que dice Jorge Gaviño. Porque en el año 2019 dio una rueda de prensa Sheinbaum Pardo junto con el empresario Carlos Slim y dijeron: aquí está el empresario y le va a invertir al agua, va a invertir en agua, va a meterle a la infraestructura hídrica, vamos a apoyarnos en la participación privada para hacer, fíjate lo que dijo, para hacer fideicomisos público-privados y podernos apoyar para tener más inversión en el agua. Entonces yo dije, caray, esto me suena raro porque ellos están en contra de que se privatice el agua y todo lo que huela privado es privatización. Entonces me puse a investigar, soy bien curioso, yo bien metiche, ¿no?
me puse a investigar la Constitución de la Ciudad de México y prohíbe la participación pública-privada en materia hídrica. Entonces, yo le dije, perfecto, doctora, y presenté una iniciativa para cambiar la Constitución, pues para poderle ayudar a la doctora Claudia Sheinbaum, que sí está de acuerdo en que los privados participen en la gestión integral del agua. Pero tú estás en contra, Jorge. Pero no te aprobamos esa iniciativa. No, perdóname. No te la aprobamos. A favor. No, hombre, no, nunca votaría yo una barbaridad de esas. Bueno, a ver, no, por favor. Nada más quiero aclarar aquí que una vez más, mi tocayo Jorge Gaviño está en contra de Claudia Sheinbaum. Ya llevamos 2 contradicciones: fondo de capitalidad y participación de privados en la gestión integral del agua. Se contraponen. Todo lo que acabas de decir es contrario a lo que dijo Claudia Sheinbaum en aquella ocasión, y lo todo del fondo de capitalidad también. Ya llevamos 2. Ya con eso ya me callo. No, pues a ver. Ya llevamos 2. Déjame aclarar esto. Se va a enojar la doctora. ¿Qué pasó? Se va a enojar. Dice Jorge Triana que llevas 2 contradicciones. No, con Claudia Sheinbaum, absolutamente no. A ver, lo que estamos diciendo, la gestión del agua, la gestión del agua debe de ser del gobierno, y la Constitución es muy clara. Jorge Triana acaba de decir lo que dice el artículo correspondiente, que él quería cambiar. Todavía le quiero cambiar. Y que no lo dejamos, y no lo dejaremos. Ay, no lo dejamos, porque yo voté en contra de esa barbaridad. Sí, claro que sí. Bueno, te lo voy a demostrar. Bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo de cómo se ve la gestión de los servicios públicos. Yo efectivamente creo que el agua tenemos que verlo, no hay de otra, como un derecho humano, uno de los más esenciales y fundamentales para que se desarrollen todos los demás. Y en ese sentido, pues claro que es fundamental, indispensable la participación del gobierno. El problema con la ineficiencia, con la absoluta ineficacia e ineptitud de los gobiernos de Morena es que efectivamente hacen tan mal la gestión pública que terminan en los hechos privatizando muchos de estos servicios. Justamente la gente tiene que recurrir hoy no al gobierno, sino a los servicios de pipas, a tener que pagar por fuera, porque efectivamente el gobierno no hace su trabajo correctamente. Y en el caso del PAN, pues siempre que hablan de privatización o algo privado, pues uno siempre, no es el caso de Jorge Triana, quien conozco desde hace muchos años, entonces dicho sí que sí, pero bueno, cuando el PAN habla de privatización, pues siempre hay que pensar que hay un negocio, puede haber un negocio por ahí, y yo creo que en el caso del agua, Salomón Chertorivsky, la primera propuesta que realizó fue su plan para el tema de restablecer todo el sistema del agua, porque no es solamente un tema, no es solamente hablar de la infraestructura de reutilización del agua, no es solamente el tema de la limpieza de los ríos y de los lagos, también presentó un plan de reforestación importante. Me parece que ese es uno de los temas más urgentes, pero claro que hay otros temas también fundamentales. Por ejemplo, Salomón Chertorivsky es el único que ha hablado con contundencia y con claridad del tema de la vivienda, Manuel, que es uno de los temas fundamentales. No es posible que una ciudad así de rica, con tantas oportunidades, pues tenga viviendas absolutamente impagables, que hoy un joven de 18 o 20 años tenga que endeudarse a 30 o 40 años para pagar un departamento de 35 o 40 metros cuadrados. Esos son los temas que hoy creo que no están en la agenda de la Ciudad de México. A mí me da mucho, por eso creo que es muy importante que haya una tercera opción en esta ahorita, porque Salomón creo que ha hablado de muchos de esos temas que hoy ¿le habla más a los jóvenes, se han tocado. Salomón? Bueno, yo creo que a muchos, justamente a mí me gustó mucho, por ejemplo, en el debate cuando habló de este tema de hablar de proteger y de invertir, no solamente desde las infancias, desde los embarazos. Y cómo habló, por ejemplo, también de toda la etapa de la vida, hasta esta iniciativa suya de la muerte digna, ¿no? De permitir que la gente pueda decidir las condiciones en las que debe morir, y que hoy no se puede hacer en México, ¿no? Entonces me parece que ese plan de apostar, por ejemplo, Xóchitl Gálvez dice que va a hacer una inversión, que una de sus propuestas es que va a reducir la pensión de los 65 a los 60 años. Sí. Me parece que ese dinero, pues si lo gastáramos hoy en niños de 0 a 5 años, es una mucho mejor inversión hacia el futuro. Aunque ahí ya estamos en el terreno de las competencias, ¿no? Porque yo le escuché a Clara Brugada decir que desde los 57, ¿no? Ya están, vamos a acabar a los... Habría para que no trabaje nadie. De nacimiento, desde que nacimos. No es que no trabaje nadie. El tema es que mira, el impuesto es una herramienta para redistribuir el ingreso. De acuerdo. Entonces, si tú le estás dando un recurso, sobre todo para la gente más necesitada, sí, este recurso, pues evidentemente se va a permear en un desarrollo social más integral. Y nosotros estamos absolutamente a favor de si lo redistribuyeran bien. Sí. Ahora, tan es así que, por ejemplo, Xóchitl tiene que firmar con sangre que va a defender las conquistas y propuestas nuestras. O sea, fíjate qué galimatías. De pronto dice, no, les juro que no voy a desaparecer los programas sociales que logró la pasan Morena. Diciendo y mentiras. Pero se saca sangre y pone su huellita ahí, y se pone a bailar.
Y ya con esto, pues ya estamos... ¿No te gustó que se sacara sangre? No me gustó que sacara sangre. A mí no me gusta que saque sangre, ni los animales, fíjate, yo estoy en contra de los toros. del toreo. Sí. Porque los toros, estoy a favor de las corridas de las corridas de toros. Entonces no me gusta que saque sangre a nadie. Sí. Entonces ella se saca sangre para jurar con sangre o para protestar con sangre que va a defender las conquistas para mostrar de Morena. Su enorme credibilidad, ¿no? Pues sí, imagínate. De pronto, si Sheinbaum Pardo se sacara sangre y firmara con sangre que va a detener la militarización del país, que va a haber menos homicidios, que vamos a tener medicamentos, que van a paliarse todos los efectos de este gobierno liberticida, le empiezo a caer un poquito, pero pues como no lo hace, pues ni modo. A ver, tengo una imagen aquí, no se alcanza a ver, pero a ver, se la enseño a mi tocayo, es la imagen de Sheinbaum Pardo junto con el empresario Carlos Slim. Hace rato dije que Slim estaba interesado en invertir en la infraestructura del agua en la Ciudad de México. Perdón, me equivoqué, no es cierto. Va más allá. Nota del 10 de octubre del año 2019. Carlos Slim Elú presentó a la mandataria algunos de los proyectos que un grupo de empresarios junto con él expusieron a López Obrador para invertir en estructura hídrica de la ciudad. Y luego dice Claudia Sheinbaum, él desde hace muchísimos años está interesado en el tema del agua de la ciudad y nosotros lo vemos con buenos ojos. Cualquier inversión es bienvenida. Eso es contrario a lo que tú acabas de decir, tocayo. Perdóname que te lo diga, pero piensan muy diferente. Déjame concluir mi intervención, porque no es lo único que voy a decir. A ver. Ya vas encarrerado. Ya voy encarrerado, ahorita ya concluyo. Entonces, a ver, esta ciudad lo que necesita, y el país también, pero estamos hablando en este momento de esta ciudad, me voy a aterrizar un poquito, lo que necesita es inversión. Una cosa es la garantía que te da el Estado de tener un servicio público, por ejemplo, el alumbrado público, ¿sí? Lo que quiere el ciudadano es que esté bien alumbradas las calles, que no tengan problemas, para que no haya problemas de delincuencia y demás, que no se preste. Si el foco lo pone un privado o lo pone el gobierno, le da exactamente lo mismo. Es la garantía lo que no se debe de privatizar, la rectoría del Estado lo que no se debe de privatizar. Si un privado le da un servicio, digámoslo, llamémoslo de esta manera, en subarriendo, en outsourcing como contratista al gobierno, me parece que es completamente válido. Y es justo lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno federal con muchísimos temas, con las estancias infantiles. Antes era un asunto de subrogación, ahora está dando la transferencia directa. Es a lo que nosotros los neoliberales llamamos una transferencia directa de recursos, obviando los servicios públicos, que es una contradicción enorme que ha tenido tanto el gobierno de Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México como el de López Obrador a nivel nacional. A ver, déjame caer en ese terreno, porque mucho de lo que vimos, Juan, el domingo pasado fue este contraste entre lo que hizo Santiago Taboada en Benito Juárez y lo que ha hecho Clara Brugada en Iztapalapa, y lo que dejaron de hacer desde la óptica del contrario cada uno de los otros adversarios. ¿Cómo en ese sentido meterte, digamos, en la contienda, Juan, Movimiento Ciudadano, cuando pues parece de pronto a lo que están conduciendo estas dos coaliciones es una especie de pues contraste entre acciones, proyectos, éxitos que venden o fracasos, dependiendo cómo se quieran ver, frente a las propuestas que tienen ustedes, pero no, digamos, esa experiencia de gobierno, no al menos en la Ciudad de México? Sí, bueno, en la ciudad efectivamente no, pero creo que la gente en la Ciudad de México sabe o está conociendo de, por ejemplo, los gobiernos en Nuevo León y en Jalisco, que hoy, por ejemplo, en Nuevo León y Jalisco reciben más inversión que la Ciudad de México, por ejemplo. Ese es el nivel de abandono y de la falta de un gobierno. ¿Hay más inversión en Nuevo León y en Jalisco que la Ciudad de México, en los últimos 2 años? ¿Cierto eso? Sí, por supuesto. Son datos yo no sé, públicos. por eso preguntamos. Y, por ejemplo, cuando uno ve, Samuel, la cantidad de recursos que ha captado para el Estado de Nuevo León, cuando se ve la cantidad de infraestructura a la que le ha metido Enrique Alfaro en Jalisco, Pablo Lemus en Guadalajara, Frangé en Zapopan, creo que esos son los gobiernos de futuro, creo que esos son los gobiernos amables, creo que son gobiernos que no renuncian a la rectoría del Estado, pero que tienen que no ven a la iniciativa privada como enemiga, como es el caso de Morena, que son gobiernos que apuestan por servicios públicos. Por ejemplo, Samuel, en el caso del tema de la infraestructura hídrica, pues es el gobierno que más recursos le ha metido, más que los últimos 6 gobiernos juntos, que más dinero le ha metido al tema del agua. Terminó la presa del Cuchillo 2,
Entonces me parece que hay una experiencia de gobierno muy importante de Movimiento Ciudadano que contrasta fuertemente con los gobiernos aquí que ha tenido la ciudad durante más de 30 años y que creo que en muchos sentidos la gente sabe que los gobiernos del PRI y del PAN pues no son una alternativa a eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita Jorge decía y con razón que ojalá Claudia Sheinbaum dijera públicamente que va a echar para atrás el proceso de militarización que ha acelerado este gobierno. Pero ¿cómo decir eso cuando, por ejemplo, el PAN va aliado con el PRI, que es el partido que presentó la iniciativa para ampliar la militarización a nivel constitucional y que la ha respaldado a nivel legal? Me parece que por todos esos temas necesitamos justamente una opción distinta, fresca, que vaya más allá efectivamente de esta polarización de la que hablabas hace ratito. Nosotros creemos que el país no está profundamente polarizado, que efectivamente hay dos opciones, que es distinto, que había dos opciones, y que nosotros nos vamos a meter en esa contienda con estas ideas, con estas propuestas y con esta experiencia. Ahora les quedan 70 días, ya tendrían que ir creciendo en las encuestas. Oye, ¿no? pero es muchísimo. ¿Es mucho? 70 días ya pasaron 20. Es una absoluta eternidad. Cuando empezó Samuel García hace 3 años en Nuevo León nos decía, a no, hacer hombre, campaña para ver si no se te No, ya me imagino. hacer recorridos en la calle. Es Bueno, muchísimo cansados. tiempo para presumir nuestro proyecto. Sí. Mira, A ver, una ronda de cierre, Sí, Jorge Gaviño. Volviendo al tema del agua, porque yo creo que primero es un derecho humano, estoy de acuerdo absolutamente, y es un derecho humano. Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución y también lo dice la Constitución de la ciudad, que no se aceptan inversiones privadas en la gestión del agua, precisamente por una razón, porque es un derecho humano. Y si hay una inversión privada, lo que va a buscar es una ganancia lícita, pero cuando busca una ganancia lícita, estás encareciendo el servicio. Eso lo tiene que hacer el Estado. O mejorándolo, ¿no? Y mejorándolo. Y subsidiado. entonces, ¿por qué se lo quieren dar a Carlos Slim? Permíteme. Yo te permití hablar. A ver, adelante. A ver, Jorge Gaviño. El tema de la obligación que deben tener los particulares y todas las empresas, por ejemplo, las industrias, ¿qué está pasando ahorita en la ciudad? Tenemos algunas industrias que están arrojando metales pesados al drenaje. Bueno, ellos deberían tener la obligación, y ahí sí se debe meter toda la necesidad privada, a garantizar que el agua negra que avientan al drenaje vaya de calidad, es decir, sin metales pesados, para que luego se pueda permitir la potabilización de esta agua negra o el tratamiento de esta agua negra para riego. Una situación elemental que no se ha hecho y que la iniciativa privada tiene que hacer. Es decir, en el tema del agua, de la gestión del agua, yo estoy absolutamente en contra que entren la gestión de particulares que inviertan y que luego van a querer sacar ganancias. Pero sí se y que necesita vayan a más dinero, ¿no? Porque ahora hay menos dinero que hace 3, 4, 5 años. En Monterrey, bueno, el Estado le está metiendo, pues esa es la obligación del Estado, lo tiene que hacer. Sí, pero entonces acá se está invirtiendo menos, hay muchas fugas. Y desde luego invertir para las nuevas generaciones. Reitero, el tema del acuífero que tenemos que estar inyectando, nos estamos acabando los mantos freáticos fósiles en la Ciudad de México, en la cuenca, lo estamos acabando, tenemos que recargarlos y tenemos que recargarlos urgentemente y con inteligencia. Entonces al Estado, al gobierno, le alcanza, le tendría que alcanzar. El gobierno debe alcanzar sí y debe de fortalecer la federación esa gestión. Pero si ya se Jorge llevan el fondo de capitalidad, ¿de dónde salía el dinero? No, pues A no ver. solamente de ahí se puede sacar el dinero. ver, Jorge, Fíjense nada más otra vez la contradicción. A ver, primero para empezar, Te voy a Claudia decir ahorita Sheinbaum. tus contradicciones. No. Tú también tienes muchas. No, hombre, yo Estás tengo tú diciendo que poquitas. estás apoyando a Claudia Sheinbaum con tu iniciativa, ¿no? ¿Estás Sí, no diciendo? claro que sí, tengo una coincidencia. ¿A poco no se vale entonces coincidir? tú estás coincidiendo, estás apoyando Sí. a Claudia Sheinbaum. En este tema sí. Ah, pues sí. Somos unos privatizadores, los dos. No, tú eres un privatizador. ¿Y ella no? Y muy conocido, por cierto. Así es. Y connotado. ¿Y ella no? No, claro que no. Pues que claro ella- que no, a ver, claro que no. Pero si les acabo de demostrar que Sheinbaum Pardo que dijo que veía con buenos ojos que Carlos Slim invirtiera en infraestructura hídrica en la Ciudad de Yo México. también te veo con buenos ojos y no por eso estoy conociendo contigo muchos Hazte temas. pa' acá, ya Y te me veo- hiciste te veo sospechoso, con- déjame hago para acá. Ya te me hiciste muy sospechoso. Bueno, a ver, déjenme nada más concluir con esto. A ver, fíjense nada más. A ver, primera contradicción, Claudia Sheinbaum dijo públicamente que está a favor de que los particulares participen en la gestión integral del agua. Y aquí tengo la prueba, desde el año 2019 lo dijo, sin leer la Constitución de la Ciudad de México, lo cual me extrañó, ¿no? Punto número 2. A ver, no hay recurso público que alcance, por lo menos en la Ciudad de México, para la monumental inversión que se requiere para poder pues tener siquiera un mapeo de las fugas de agua que existen en el oriente de la ciudad, para poder llevar el agua a todos los hogares de los capitalinos. No existe esa inversión en este momento, no existe. Puede existir, por supuesto, pero
Si le estamos quitando cada vez más recursos federales a la Ciudad de México, si nos comemos el fondo metropolitano que pudo haber servido para infraestructura hídrica, menos va a alcanzar. Si le quitamos el fondo de capitalidad, menos va a alcanzar. Si estamos en contra del estatuto de capitalidad, que ni siquiera es optativo, constitucionalmente, es un mandato constitucional que se tiene que aprobar, tampoco va a alcanzar. Si seguimos regalándole dinero al Tren Maya de la Ciudad de México, de los capitalinos, nunca va a alcanzar ese recurso. No tiene nada de malo, y lo digo yo sin ningún tipo de tapujo, que nos apoyemos en el capital privado, siempre y cuando, dos condiciones, con esto concluyo. Punto número 1, se garantice el servicio eficiente a los ciudadanos, y punto número 2, no se incremente el precio final al consumidor. Esas son las dos condiciones. Con que esas hay. Dos, tú verías bien la Yo lo participación vería de privados. excelentemente bien, como sucede en muchas partes del mundo y de este país. Jorge Triana, gracias, muchas gracias. Juan Zavala. Yo haría o sea, me parece que muchas veces caemos en esta discusión que es estéril de o gobierno o la inversión privada. Los países más desarrollados es donde no existe esa discusión. O sea, es más gobierno y más inversión privada. Por eso yo decía que los casos de Nuevo León y de Jalisco creo que son muy ejemplificadores de que un gobierno fuerte no está peleado con una iniciativa privada fuerte. Y a veces pareciera que ese fuera el dilema. Así es. Un gobierno que regula, un gobierno que está vigilando que la inversión privada pues pague sus impuestos, cumpla con los servicios, tenga servicios de calidad, que ponga reglas, y que sea un estado que no necesariamente tiene que ser grande, pero sí un estado fuerte, que cuando intervenga se note su mano, que se note los límites que les pone. Y me parece que esos gobiernos de Movimiento Ciudadano, la capital de Campeche es otro, pues han mostrado que no existe ese dilema y que unos buenos servicios públicos pueden coincidir justamente en la inversión de actores privados y de gobierno. Y creo que esa es la iniciativa que presentó Salomón Chertorivsky, que él presumió que cuando fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México es cuando más inversión privada se ha traído a la Ciudad de México. Me parece que ese es el tipo de gobiernos que necesitamos al país y al que le urge la Ciudad de México. Pero no en el agua, ¿eh? O sea, yo concluiría con lo siguiente. Tú no en el agua. No en el agua, porque es un derecho humano. Aunque diga Hay muchos Claudia transporte Sheinbaum lo que también. haya dicho. No, es que a ver, el tema es muy claro, está en la Constitución. Bueno. Entonces yo lo que digo es, tenemos que respetar la Constitución. Ahora que gane Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y que gane Clara en la Ciudad de México, ¿Le van a regalar el agua Slim? Van a dar una inversión histórica Sí. a la ciudad. Público-privada. Entonces, Pues ojalá. desde luego, pública. Gane quien gane, Como la que ya le ojalá. quitaron a la Ciudad de México. No, pública, y tenemos que resolver ese problema del agua. Eso tiene Y que el del ser. fondo de capitalidad. Porque además, Bueno. fíjate, Ya nos tenemos que ir. Ya nos Bueno, tenemos que ir. ahorita nos vamos a tomar un cerrado. café. Ya Ahorita había nos vamos a echar un concluido. cafecito. Juan, muchas gracias. Juan Gracias, Zavala, Manuel, muchas gracias. gracias Jorge a ti. Gaviño, Muchas gracias. Gracias, Manuel, Jorge gracias. Triana, muchas gracias. Gracias a los tres. Pausa, 10 para la hora. Volvemos, hay más.